Trigonometría, identidades trigonométricas especiales. Vamos a ver identidades trigonométricas especiales. ¿Listos? Vamos entonces. El día de ayer hemos visto las identidades trigonométricas fundamentales. Ahora vamos a ver las especiales. Aquí con el primer ejercicio, atiendan bien. Vamos a ver primero a los ángulos complementarios. ¿Cuándo se van a dar cuenta que es un ángulo complementario? Cuando siempre esté 90 menos el ángulo, un 90 grados. ¿Listo? Es un ángulo complementario. ¿Y qué dice el ángulo complementario? Esas son las fórmulas para el seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, ¿ya? Al ataque, mire, identifico, vamos con el primer ejercicio. Seno del ángulo A no se cambia, se anota nomás. Anotamos como seno del ángulo A. Seno del ángulo A se anota nomás. Por cotangente. Cotangente del ángulo coseno. Recuerden, cotangente es coseno sobre seno. Significa coseno del ángulo A sobre seno del ángulo A. ¿Listo? Ya tenemos la cotangente. Por. Fíjese aquí. Este es un ángulo complementario, identidad trigonométrica de un ángulo complementario. Entonces utilizamos la fórmula que está en ese cuadrito. La fórmula que está en ese cuadrito, cotangente busco. Cotangente de 90 menos un ángulo, 90 menos un ángulo es igual a la tangente. Simplemente se anota la tangente. ¿Listo? Tangente nomás vamos a anotar entonces. Tangente, ustedes en sus cuadernitos anotar tangente del ángulo, dice, eso quiere decir de A. ¿Listo? Por secante, busco secante, secante, aquí está secante. Secante de 90 menos el ángulo es igual a cosecante. En lugar de secante, cosecante, cosecante del ángulo A. Tiene que ser 1. Veamos si es identidad, si sale 1. Seguimos trabajando. En este proceso, fíjense en esta partecilla, como es multiplicación, podemos simplificar seno de A con seno de A. ¿Entendido? Se puede simplificar. Lo único que me queda es coseno del ángulo A. Coseno del ángulo A. Por tangente. Tangente es igual a seno sobre coseno, ¿no es cierto? Tangente es igual a seno sobre coseno. Nunca se van a olvidar seno sobre coseno. Por cosecante. Recuerden que cosecante es 1 sobre seno. 1 sobre seno del ángulo A. ¿Listo? Como es multiplicación, todo multiplicación, vemos las posibilidades de simplificar. Podemos simplificar coseno del ángulo A, aquí coseno del ángulo A con coseno del ángulo A. También podemos simplificar seno del ángulo A con seno del ángulo A. Y queda 1 y en el segundo miembro 1. Quiere decir que sí es una identidad. Sí es una identidad. Esta parte ya saben trabajar, ¿no? Todo ya sabemos, cosecante, tangente. Lo único nuevo es el ángulo complementario, 90 menos un ángulo. 90 menos un ángulo. Si ven alguna vez 90 menos un ángulo, significa que es un ángulo complementario y que hay fórmula. Vamos con el siguiente ejercicio. Vamos con el siguiente ejercicio. Ahí está el siguiente ejercicio. Planteado ya. A trabajar. Miren, ángulo complementario, 90 menos ángulo. Coseno de 90 menos un ángulo. Coseno de 90 menos un ángulo. Mire, coseno de 90 menos el ángulo es seno. Anotamos seno del ángulo A. Seno del ángulo A. Por cosecante de 90 menos el ángulo. Cosecante, aquí está cosecante de 90 menos un ángulo es igual a secante. Anotamos secante, secante del ángulo A. ¿Listo? Secante, secante, secante del ángulo A.
Igual, dice que tiene que salir tangente. Veamos si sale tangente. Es multiplicación, pero antes de multiplicar, cambiamos siempre secante. El seno no se cambia. Anotamos seno tal como está. Seno se queda. Seno del ángulo A por secante. Secante es 1 sobre coseno del ángulo A. ¿Listo? Ya está. Multiplicación, multiplico seno del ángulo A por 1, simplemente queda seno del ángulo A sobre coseno por 1, debajo del seno se sobreentiende que hay un 1, coseno por 1, coseno, entonces sobre coseno del ángulo A. También sabemos que seno sobre coseno es tangente, ya está. Tangente del ángulo A es igual a la tangente del ángulo A. Eso quiere decir que sí es identidad. ¿Entendido? Ángulo complementario. A ver, unos cuantos ejercicios más con el ángulo complementario. Vamos con el siguiente. Ahí están los que no han sacado capturita. Vamos, saque capturita. Ángulos complementarios. Ahí vamos. Mire, analizamos, chequeamos el ejercicio, damos un vistazo. Un ángulo complementario. Otro ángulo complementario. Entonces, a cambiar los ángulos complementarios. Seno de 90 menos el ángulo, está la fórmula. Seno de 90 menos el ángulo es igual a coseno. Seno de 90 menos el ángulo A va a ser igual a coseno del ángulo A. Por cotangente de 90 menos el ángulo, cotangente, aquí está, cotangente de 90 menos el ángulo es igual a tangente. Vamos a tener aquí tangente del ángulo A, igual, así va a quedar. ¿Qué se cambia? Recuerden que se cambia el coseno, anotamos nomás coseno del ángulo A por tangente. Tangente es seno del ángulo A sobre coseno del ángulo A. Coseno del ángulo A. ¿Listo? Simplificamos. Coseno de A con coseno de A se va. Solo me va a quedar seno del ángulo A. ¿Es identidad? Sí es una identidad. ¿Comprendido? Sale igualito, ¿no? Una identidad. Vamos con el siguiente ejercicio. Después les voy a presentar otro ángulo especial, ¿ya? Ahí vamos con el siguiente ejercicio. Miramos, analizamos. Seno no se cambia. Seno del ángulo no se cambia. No se cambia seno del ángulo. Entonces solo tenemos aquí, queda seno del ángulo alfa por tangente. Miren, es un ángulo complementario porque está 90 menos el ángulo. ¿Cuánto me va a salir esto? ¿Alguien me dice cuánto sale? Tangente de 90 menos el ángulo. Tangente 90 menos el ángulo. ¿Cuánto es, Stephanie? Cotangente. Eso, ve con tabla cualquiera, ¿no? Con chanchulita. Muy bien, Stephanie. Cotangente de alfa por secante de 90 menos el ángulo. Aquí está, secante de 90 menos el ángulo es cosecante. Cosecante del ángulo alfa. Tiene que salir tangente, cotangente. Veamos. Seno no se cambia. Seno no se cambia. Seno queda nomás del ángulo alfa por cotangente sí se cambia. Cotangente, el que por cosecante se cambia. Cosecante es 1 sobre seno. Cuidado, coseno me están diciendo. 1 sobre seno del ángulo. ¿Ya está? ¿Qué va a simplificarse? Miren que se simplifica. Seno con seno se va porque es multiplicación. Multiplicamos coseno por 1. Coseno del ángulo alfa. Coseno del ángulo alfa. ¿Listo? Coseno por 1. Coseno del ángulo alfa. Sobre
Seno, solamente queda seno. Seno del ángulo alfa es igual. Coseno sobre seno. Coseno sobre seno es cotangente. Cotangente del ángulo alfa. En el otro lado también es cotangente. Quiere decir que sí es una identidad. ¿Comprendido con los ángulos? ¿Está comprendido con los ángulos, jóvenes? Weimar, ¿comprendiste? Stephanie, ¿está bien? Diana, ¿entendido el ángulo complementario? Ah, no han entendido los complementarios. Siempre los complementarios son 90. 90 menos un ángulo. Puede ser alfa, ángulo A, ángulo beta, gamma, tita. Ya, A, B, C. Siempre van a tener mucho cuidado. 90. Vamos con el siguiente ejercicio. Siguiente, ángulos suplementarios. Cuando son suplementarios, el ángulo es 180. 180 menos ángulo. Miren, 180. Vamos con el primer ejercicio. Tangente. ¿Cuánto es tangente? Tangente es seno sobre coseno. Como tangente está al cuadrado, elevado al cuadrado, seno elevado al cuadrado de tita sobre coseno de tita. Pero coseno va a ser coseno cuadrado de tita sobre coseno cuadrado de tita. Eso es la tangente. Tita. Por cotangente, mire, cotangente de un ángulo suplementario, 180 menos un ángulo es suplementario. Tangente busco, miren, es menos cotangente del ángulo. Entonces, entre paréntesis, ¿por qué voy a poner paréntesis? Porque está al cuadrado, menos cotangente del ángulo tita. Y entre paréntesis, este cuadradito, ahí afuera voy a sacar. ¿Entendido? Eso es lo correcto. Ahí afuera sale. Menos, ese menos. Seno cuadrado no se cambia. Mantenemos nomás como seno cuadrado de tita. Por cosecante cuadrado, mire, de 180, cosecante de 180 menos el ángulo, cosecante simplemente. Cosecante simplemente. Entonces no necesito paréntesis, nada. Cosecante de, como no es negativo al cuadrado directo, cosecante cuadrado de tita. Eso me dice la fórmula. Cuando es negativo sí van a tener cuidado. Igual, seguimos trabajando. ¿Qué más? Algo, aquí nada. Cuidado que quieran simplificar otras cosas. No se puede nada. Cotangente vamos a cambiar. ¿Listo? Seno cuadrado. Queda nomás el seno cuadrado. Seno cuadrado de tita sobre coseno cuadrado del ángulo tita. Por todo negativo elevado a un exponente par se vuelve positivo. Negativo elevado a un exponente par se convierte en positivo. Ya está positivo. Cotangente aquí es igual. Cotangente es coseno cuadrado porque está al cuadrado de tita sobre seno cuadrado de tita. Seno cuadrado del ángulo tita. Menos seno cuadrado se queda, seno cuadrado de tita se queda, seno cuadrado de tita. Por cosecante cuadrado, cosecante es 1 sobre seno cuadrado de tita, seno cuadrado del ángulo tita. ¿Listo? Simplificamos en las multiplicaciones aquí. Ahí simplemente, cuidado que quieran simplificar seno cuadrado con este seno cuadrado. No se puede porque hay presencia de signo. Pero sí podemos simplificar seno cuadrado de tita con coseno cuadrado de tita. Digo, con seno de abajo. Coseno cuadrado de tita con coseno cuadrado de tita. De la simplificación queda 1. Copio el signo menos. Vemos también la posibilidad de simplificar seno cuadrado con seno cuadrado. Me queda otro 1. Y 1 menos 1
0. ¿Qué tal? Este también es una identidad, ¿no? Identidad. Qué facilito, ¿no? Ya sabemos, hemos practicado. Por eso nos parece requete fácil. Vamos con el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio. Mire, cosecante, aquí está el ángulo suplementario. Suplementario, buscamos tablita. Buscamos tablita, coseno, perdón, coseno, no es cosecante, coseno. De 180 menos el ángulo A, coseno de 180 menos el ángulo, está, miren, aquí tenemos, es menos coseno. Entonces tengo que aumentar aquí el signo, menos coseno de el ángulo A. Es así, menos coseno. Seguimos trabajando, seguimos trabajando. Menos coseno, anotaremos bien el menos coseno del ángulo A por cosecante de 180 menos el ángulo A, cosecante, aquí está cosecante, cosecante de 180 menos el ángulo es igual a cosecante nomás, cosecante del ángulo A, igual, coseno no se cambia, mantenemos coseno del ángulo A, por cosecante, cosecante 1 sobre seno, cosecante 1 sobre seno, seno del ángulo A, igual, multiplicamos, miren es una multiplicación, menos por más, menos, menos por más, menos, coseno por 1, coseno, coseno del ángulo A, coseno del ángulo A, sobre seno de A por 1, seno del ángulo A. Listo. Y finalmente tenemos negativo se queda coseno sobre seno. Coseno sobre seno es cotangente. Cotangente del ángulo A es igual a también cotangente del ángulo A. ¿Entendido? Cotangente del ángulo A. Negativo. Ahí está. Es una identidad. Es una identidad. Ángulos suplementarios. Suplementarios cuando es una resta en el argumento de la función trigonométrica. 180 siempre. 180 menos un ángulo, ángulo suplementario. En cambio, 90 menos un ángulo, ángulo complementario. Suplementario, complementario. Ahora veamos el siguiente caso de ángulos. Vamos a ver los suplementarios. A ver, estos más haremos los ejercicios. Aquí más suplementarios tenemos. Tangente cuadrado. Tangente es igual a seno sobre coseno. Seno cuadrado del ángulo A sobre coseno del ángulo, coseno cuadrado del ángulo A. Más seno cuadrado no se cambia, se queda nomás. Seno cuadrado del ángulo A. Por secante, miren, 180 más A. 180 más A, secante, 180 más el ángulo. Aquí está, fíjense, 180 más el ángulo. Eso dice que es a menos secante del ángulo. Entre paréntesis, porque es cuadrado, menos secante del ángulo A. Y aquí afuera el cuadrado, ya está, igual. Así trabajamos. Cuidado que quieran simplificar, aquí no nada se puede. Miren, anoto nomás seno sobre coseno. Anotamos nomás seno cuadrado del ángulo A sobre coseno cuadrado del ángulo A. Coseno cuadrado del ángulo A. Más seno cuadrado se queda nomás como seno cuadrado del ángulo A por todo negativo elevado a un exponente par, se vuelve positivo el signo. Y secante positivo ya va a ser. Secante es igual a 1 sobre coseno. 1 sobre coseno. Y el cuadrado de A. ¿Listo? La multiplicación, primero trabajamos la multiplicación. El resto voy a copiar tal como está. Vamos a copiar seno cuadrado del ángulo A sobre
coseno cuadrado del ángulo A. Coseno cuadrado del ángulo A más seno cuadrado por 1, seno cuadrado. Seno cuadrado del ángulo A sobre coseno cuadrado. Ah, caray. Coseno cuadrado de A. Igual, así. Seno sobre coseno es tangente cuadrado. Creo que ahí nomás tiene que ser, ¿no? Tangente cuadrado. Era no cambiar, pero ya ni modo, para practicar. Más seno cuadrado sobre coseno cuadrado también es tangente cuadrado. Tangente cuadrado de A. Tangente cuadrado más tangente cuadrado, 2 tangentes cuadrados de A. Está 2 tangente cuadrado del ángulo A. ¿Es identidad? Sí, porque en el segundo miembro también tenemos 2 tangente cuadrado del ángulo A. Es identidad. ¿Entendido? Es identidad. ¿Alguna duda, consulta? Habla nomás, pregunta nomás. Vamos, vamos, pregunte si hay dudas. Mientras yo voy alistando el siguiente ejercicio. Vamos con el siguiente ejercicio, damas y caballeros. Al ataque. Seno de 180 menos el ángulo. 180 menos el ángulo, aquí está el primerito. Es igual a seno simplemente del ángulo. Eso significa que esto va a ser seno del ángulo A por cotangente de 180 menos el ángulo. Cotangente de 180 menos el ángulo menos cotangente, entre paréntesis, menos cotangente del ángulo A. Así queda. Seno queda nomás, seno del ángulo A queda nomás por, miren, más por menos, menos, el signo menos ahí afuera puedo sacar. Más por menos, menos cotangente. Cotangente es coseno del ángulo A sobre seno del ángulo A. Algo se puede simplificar, clarito está. Podemos simplificar seno de A con seno de A. ¿Qué me queda? Menos coseno del ángulo A. Es una identidad también. Menos coseno del ángulo A. ¿Comprendido? Identidades trigonométricas especiales. Vamos con el siguiente ejercicio. Vamos con el siguiente ejercicio. Saque capturita. Vamos, vamos. Saque capturita. Capture, capture. Vamos, vamos, vamos. Vamos con el siguiente caso entonces. Aquí está. Ángulos explementarios, cuando ya es 360 menos el ángulo. 360 menos el ángulo se llaman explementarios. Vamos con el primer ejercicio. Mire, cotangente de 360 menos el ángulo. Buscamos tabla. Cotangente de 360 menos el ángulo es menos cotangente. Aquí anotamos menos cotangente del ángulo A por seno de 360 menos el ángulo, aquí arriba, seno de 360 menos el ángulo, menos seno, entre paréntesis, menos seno del ángulo A. Igual, ¿ve? Vamos a sacar ya la igualdad. Multiplicamos primero signos, menos por menos, más. Ahora más, solamente va a quedar cotangente, pero cotangente es coseno de A sobre seno del ángulo A. Seno del ángulo A. Por seno del ángulo A simplemente, y el signo ya no. ¿Por qué ya no? Porque ya hay multiplicado menos por menos, más. Más. ¿Algo podemos simplificar? Simplificaremos seno del ángulo A con seno del ángulo A. Queda coseno, un simple coseno del ángulo A. Y en el segundo miembro también es coseno del ángulo A. Es identidad. Es identidad. Vamos con el siguiente ejercicio. Ahí vamos a dividir en 2 para que no sean muchas hojas. Y observamos también, busquen, miren, 360 menos A. 360 menos A. Coseno de 360 menos A. Busco. Aquí está 360 menos el ángulo. Es igual a coseno.
Anotamos coseno del ángulo A. Más. Coseno no se cambia, se anota nomás. Coseno del ángulo A. Por seno de 360 menos el ángulo. Seno de 360 menos el ángulo es menos seno. Entre paréntesis menos seno del ángulo A. Así queda. Por seno del ángulo A. Seno del ángulo A. Listo. Así es. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Vamos. Coseno se queda. Coseno simplemente se queda. Coseno del ángulo A. Más por menos, menos. Más por menos, menos. Coseno queda así simplemente. Mire, coseno del ángulo A por seno del ángulo A. Seno del ángulo A por seno del ángulo A. Seno del ángulo A. ¿Listo? Sigo multiplicando. Coseno se queda. Coseno se queda. Coseno de A. Menos. Coseno también se queda. No puedo hacer nada. Multiplico. Cuidado, coseno menos coseno, cero. No se puede. Primero siempre multiplicaciones. Seno por seno sí puedo multiplicar. Seno por seno es seno cuadrado. Por seno cuadrado. Seno cuadrado del ángulo A. Seno por seno, seno cuadrado. Siempre vamos a ver algún caso de factorización. Ahora el coseno puedo factorizar. El cosenito. Factor común. Coseno sale. Coseno del ángulo A. Abro paréntesis. El coseno está ahí afuera. ¿Y qué va a quedar? Recuerden que aquí adelante queda un 1. Ese unito va a quedar aquí. 1. Menos. Voy a copiar menos. Coseno ya está ahí afuera. ¿Quién queda? Seno cuadrado. Seno cuadrado del ángulo A. Igual. Coseno queda. Coseno del ángulo A por 1 menos seno cuadrado, Stephanie, que es igual. 1 menos seno cuadrado, Stephanie. Weimar. Stephanie. Coseno cuadrado. Muy bien. 1 menos seno cuadrado es coseno cuadrado del ángulo A. Correcto. Coseno por coseno cuadrado. Coseno elevado al cubo del ángulo A. ¿Es identidad? Sí. Sí es identidad. ¿Qué tal? ¿Entendido? Ángulos explementarios cuando es a 360. Seno de un ángulo 360 menos el ángulo. ¿Entendido? Se llama explementario. Ángulos explementarios. Vamos con otro tipo de ángulos. Vamos. Ángulos opuestos. Los opuestos son los negativos. Miren los argumentos negativos. Esos son los opuestos. A ver, vamos con el primer ejercicio. Seno del ángulo no se cambia. Se anota nomás. Vamos a anotar nomás seno del ángulo alfa por secante de menos el ángulo. Busco secante. Aquí está. Secante de menos el ángulo queda como secante positivo del ángulo. Entonces anotamos secante positivo del ángulo alfa. Por tangente de menos el ángulo. Está. Tangente menos el ángulo es menos tangente. Entre paréntesis cuando es negativo. Menos tangente del ángulo alfa. ¿Listo? Igual. Así va a ser. Igual. Ya está. Multiplico primero signo. Más por menos, menos. Sale afuera el menos. Seno se queda. Seno del ángulo alfa. Secante cambiaremos. Secante es lo mismo que decir 1 sobre coseno. Coseno del ángulo alfa. Por tangente. A ver, que se quede nomás tangente.
porque es tangente cuadrado. A ver, vamos a ver, tangente del ángulo alfa. Menos por más, menos. Seno por 1, seno. Seno del ángulo alfa sobre coseno del ángulo alfa por tangente del ángulo alfa. Igual, ya está. Seno sobre coseno, tangente, ¿sí o no? Seno sobre coseno, tangente de alfa. No se olviden el signo negativo. Por tangente de alfa. Tangente de alfa, igual. Menos por más, menos. Tangente por tangente, tangente elevado al cuadrado de alfa. Es igual, menos tangente cuadrado de alfa. ¿Listo? Sí es una identidad. Sí es una identidad. ¿Listos? Eso sí es una identidad. Vamos con el siguiente. Vamos con el siguiente. Vamos con el siguiente. Vamos con el siguiente ejercicio. ¿Qué tal? Ángulos opuestos. Cuando es negativo el ángulo, ¿no ve? Vamos con el siguiente. Menos secante cuadrado. Cambiamos. Secante se cambia. Negativo. Menos. Secante 1 sobre coseno. 1 sobre coseno cuadrado de tita. Por coseno de menos el ángulo. Coseno de menos el ángulo. Coseno positivo. Coseno positivo. Coseno positivo. Coseno positivo. No pasa nada. Coseno cuadrado del ángulo. ¿Ya está? Más seno cuadrado. Se queda nomás seno cuadrado porque no se cambia el seno y el coseno. Seno cuadrado de tita. Por cosecante cuadrado de menos el ángulo. Cosecante de menos el ángulo, menos el ángulo. Entonces paréntesis abrimos, porque está al cuadrado. Menos, dice, sale menos. Cosecante del ángulo. Cosecante del ángulo tita, pero todo elevado al cuadrado. Ya está. Seguimos, seguimos. Aquí es una multiplicación en el primer término. Mire, coseno cuadrado con el coseno cuadrado se puede simplificar. Entonces simplificamos coseno cuadrado con coseno cuadrado. ¿Qué me queda? Menos 1. Así me queda. Más. Signo más. Más. Manejamos nomás como seno cuadrado porque no hago nada todavía. Seno cuadrado de tita por negativo al cuadrado. Todo negativo elevado a un exponente par se vuelve positivo. Positivo va a ser. Ahora, cosecante cuadrado es igual a 1 sobre seno cuadrado. 1 sobre seno cuadrado de tita. Cosecante 1 sobre seno. Como es multiplicación en el segundo término, también se puede simplificar seno cuadrado con seno cuadrado. Y me va a quedar menos 1 más 1. 1 menos 1 es 0, pero dice que es menos 2. Entonces decimos que no es identidad, no es una identidad. Hay una línea, pone. No es una identidad. ¿Comprendido? No es identidad. Listo. Coseno está bien, el coseno positivo. Sí, no es identidad. Bien, vamos con el siguiente caso. Ya conocemos los ángulos opuestos. ¿Hasta ahí alguna duda, consulta, jóvenes? ¿Nada? ¿Todo bien? Muy bien. Ahí tenemos el ejercicio 10. Cuando listos, comenzar. Comience a resolver. Vamos. Comenzaremos a ver con la resolución. Menos se queda menos. Tangente de un ángulo negativo. Tangente de negativo también es menos tangente. Chistoso se va a ver así, ¿no ve? Con doble negativo, ¿sí o no? Tangente del ángulo A. Así se va a ver chistoso, por eso siempre se maneja paréntesis. Por coseno del ángulo A se queda nomás, no hacemos nada. Coseno del ángulo A. Más cotangente de menos el ángulo.
Cotangente de menos el ángulo es también negativo cotangente, entre paréntesis. Negativo cotangente del ángulo A. Así va a salir. Por seno no se cambia. Listo. Queda ahí nomás. Mire. Ya está. Multiplico signo. Menos por menos. Más. Más. Tendremos solamente positivo tangente del ángulo A. Del ángulo A. Coseno no pasa nada. Queda nomás como coseno del ángulo A. Más por menos. 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 Cotangente del ángulo A, cotangente del ángulo A por seno del ángulo A, seno del ángulo A. ¿Listo? Igual, igual. Vamos a ver si es identidad. Tangente se cambia. Tangente es seno sobre coseno. Seno del ángulo A sobre coseno del ángulo A, sobre el coseno del ángulo A, por coseno del ángulo A. Listo. Menos. Cotangente se cambia. Cotangente es coseno del ángulo A sobre seno del ángulo A, seno del ángulo A, por seno del ángulo A, seno del ángulo A. Ya está. Ahora, siempre las multiplicaciones primero. Primero las multiplicaciones. Y si se puede simplificar, mucho mejor. En el primer término podemos simplificar coseno del ángulo A con coseno del ángulo A. Solo me queda seno del ángulo A. Menos. Seno también podemos simplificar en el segundo término, seno de A con seno del ángulo A. Solito queda coseno del ángulo A. Igual es identidad. Seno del ángulo A menos coseno del ángulo A. Sí es identidad. ¿Qué tal? Fácil, ¿no? Los ángulos opuestos. Bien, vamos con el siguiente ejercicio. Ángulos opuestos. Ya está, es fórmula. El siguiente caso es el que se utiliza más y aparece en cada momento. Suma y resta de ángulos. Vamos a calcular primero el primer ejercicio. Dice calcular coseno de 30 más 60. Es una suma de ángulos. 30 más 60. Se puede volverle 90 y trabajar, pero haremos con la fórmula de suma del coseno. Mira, ahí está la fórmula de suma del coseno, esta parte. A pesar beta más menos alfa, esta, ¿no? Es el orden, no importa. Copiaré primero esa fórmula. Copiaremos la fórmula y comenzamos a trabajar. Ahí está la fórmula. Así tiene que ser, dice. Ahora entonces, miren. Coseno, este 30 representa a beta. Beta. Y el 60 al ángulo alfa. Listo. ¿Cómo debe anotar? Dice igual, pondremos igual, mire, igual, coseno de alfa, coseno del ángulo alfa. Alfa es 60 grados. Coseno de 60 grados. Por coseno de beta, coseno beta 30 grados. Cuando es grado es fácil. Cuando dice que es más, se anota menos. Y cuando es menos, se anota más. En nuestro caso, en el ejercicio, es más. Por lo que significa que anotaré menos. Menos, ¿ya? Así dice la fórmula, menos. Seno de alfa. Pero alfa, ¿cuánto vale de nosotros? Seno del ángulo alfa, 60 grados. Por seno de beta. Beta, ¿cuánto vale? Seno del ángulo beta, 30 grados. 30 grados. ¡Listo! Coseno de 60, ¿cuánto es? Es un ángulo notable. A ver, sin calculadora. Coseno de 60.
Un medio. Tienen en sus tablitas. Coseno de 60 es un medio. ¿Está bien? Por coseno de 30 grados, ¿cuánto es, Weimar? Coseno de 30 grados. Raíz cuadrada de 3 sobre 2. Eso, raíz cuadrada de 3 sobre 2. Muy bien, Weimar, excelente, perfecto, Irijillo, menos. Seno de 60 grados, ¿a cuánto equivale, Stephanie? Seno de 60 grados. Raíz cuadrada de 3 sobre 2. Muy bien, raíz cuadrada de 3 sobre 2. Diana, seno de 30 grados, ¿a qué es igual? Diana. Un medio. Muy bien, Diana. Un medio. Listo. Son ángulos notables. Ahora las multiplicaciones primero. Aquí ya nos damos cuenta, pero que se puede eliminar. Multiplicaremos 1 por raíz cuadrada de 3. Raíz cuadrada de 3. Raíz cuadrada de 3 sobre 2 por 2. 4. Denominador 4. Menos 3 raíz de 3 por 1. Raíz cuadrada de 3. Raíz cuadrada de 3 sobre 2 por 2. 4. 4. Ya está, fíjese. Son idénticos. ¿Cuánto va a salir el resultado? Raíz de 3 cuartos menos raíz de 0. Muy bien, 0. Ya está. Ahora, si meten a la calculadora coseno, paréntesis 30 más 60, cierra el paréntesis, 0 también les va a salir. Pueden hacer la prueba. ¿Comprendido? Fácil, ¿no? Facilito, chiquilladas. Ya vamos a ir terminando. Vamos, paciencia, paciencia. Pero, ¿qué pasa cuando ya no son numeritos o combinado, como el siguiente ejercicio? El siguiente ejercicio, aquí está. Seno de x más, ahora es seno más 45 grados. Aquí se podía sumar incluso, ¿no ven? Pero hemos querido aplicar la suma de cosenos. Seno, miren, suma de senos. Tengo que utilizar la fórmula de los senos, senos. Aquí está, voy a copiar la formulita también de suma y resta de los senos. Creo que me va a faltar espacio. Miren, así. Me va a faltar espacio, parece. ¿Listo? Eso voy a anotar. Aquí está como fórmula. Miren. Y a trabajar. Primero es suma. Igual voy a anotar suma. Suma de x más 45. Este x beta. Para nosotros, ¿ya? Pues AB manejan los datos. Beta, alfa. Cuando es suma, dice beta más alfa, primero anote seno de alfa, seno de 45. Seno de 45. Con calma reemplazamos. Y después ya descansamos. El último ejercicio. El último. Seno de alfa, alfa 45. Seno de 45 grados. Ya está. Por coseno de beta. Beta, ¿cuánto vale? Coseno de beta. Beta vale x. Listo. Cuando es más, también más se anota. Es suma. Mire, más, dice más 45. Entonces más. Seno de beta. Beta vale x. Decimos seno del ángulo de x. Por coseno de, la fórmula dice coseno de alfa. Alfa es 45 grados. Más. Aquí hay otra suma de ángulos. Otra suma de ángulos. También al primerito que represente la x a beta y 45 al ángulo alfa. ¿Ya? Nuevamente la misma fórmula. Seno de alfa. Seno de 45 grados. Seno de 45 grados. Por coseno de beta. Coseno de beta. Coseno de beta es x. Menos, si es menos. Seno de beta, seno de x. Seno del ángulo x. Por coseno de alfa.
coseno de 45 grados. ¿Listo? ¿Se puede reducir algún término semejante? Ustedes que están viendo, ¿qué puedo reducir? Si observan, seno de x, coseno cuadrado, coseno de 45 son idénticos. Sí. ¿Son signos distintos? Son signos distintos. ¿Y qué se va a hacer? 0. Se simplifica y se va a hacer 0. 0, 0. Ya está. Seguimos. ¿Qué me queda? Seno de 45 coseno. Seno de 45 grados, ¿a cuánto equivale? Weimar. Raíz cuadrada de 2 sobre 2. Muy bien. Excelente. Raíz cuadrada de 2 sobre 2 por coseno de x. Más. Seno de 45. Raíz cuadrada de 2 sobre 2 coseno de x. Ahí está. Signos iguales se suma. Miren, ¿cuántos hay raíz de 2 por coseno? Hay 2. 2. Pero digo por coseno, por raíz cuadrada, me estoy olvidando, ¿ve? 2. Hay 2, ¿no ve? 1, 2. 2 raíz cuadradas de 2 sobre 2 por coseno de x. Así es. Mire qué facilito. Chiquilladas, ¿no? Chiquilladas. Seguimos. Se va a simplificar algo. ¿Quién se ha dado cuenta? Se simplifica 2 con 2. ¿Y qué me queda? Lo único que me queda es raíz cuadrada de 2 por el coseno del ángulo x. ¿Listo? O si no suman, pues mira, fracción homogénea. Una fracción homogénea igual van a poder sumar. ¿Listo? Bien, ¿no? Entonces, aquí vamos a quedar. ¿O quieren que les demuestre la otra parte? ¿Cómo puede ser? Mire, fracción homogénea, ¿qué dice? No sufra. Si son igualitos los denominadores, uno solito anote, dice. Y lo de arriba tal como está. Raíz de 2, coseno de x, más raíz de 2, coseno de x. ¿Ve? 1 más 1, 2 raíces de 2, coseno de x. Sobre 2, chao. Igual llegamos. ¿Entendido? Cualquiera de las dos opciones. Bien, damas y caballeros, entonces quedamos ahí nomás con identidades trigonométricas especiales. Bien, damas y caballeros, vamos a quedar aquí entonces con identidades trigonométricas especiales.